Buenos días. Pues ya hoy por hoy ya casi al 100 recuperado y bueno, me da mucho gusto estar con ustedes, ver caras bonitas, caras familiares, bueno, también casas. Y bueno, pues un honor estar de nueva cuenta con ustedes aquí en el Estado de México. Agregué un par de láminas más, bueno, más que un par, como 5 láminas más, para que ahí no me digan que no viene y bueno, no la hacen buscando. Ahí le toman foto o apunten en la hora de la charla para que lo busquen en el video, porque luego decía alguien, a que apenas fui a dar una plática a Tlaxcala, decían, es que luego revisen el video porque el maestro dice entre líneas algunos comentarios que les pueden servir, entonces repasen el video. Me recuerda nada más como anécdota cuando Octavio decía en su momento, oye, pues a mí me gustan tus cursos, y luego lejos de escuchar música en su auto, ponía el audio y iba escuchando mis conferencias. Bueno, pues se le agradece al buen Octavio y le mando saludos. Igualmente agradezco a Juan Carlos que esté hoy acompañándome acá. Y desde luego la presencia de todos y cada uno de ustedes. Empezamos sin mayor preámbulo. Declaración Anual de Personas Físicas 2024. Vamos a hacer una pequeña analogía para que vayan apuntando lo bueno, porque miren, una pequeña diferencia entre el anual persona moral título 2 y anual de persona física hoy, es que título 2 regularmente acumula a la devengación, a diferencia de las personas físicas que ahí acumulan al cobro, prácticamente en todos los capítulos, excepto en enajenación de bienes inmuebles. Chequen ahí y apúntenle artículo 120, último párrafo de renta. Cuando vendan un terreno, cuando vendan una construcción o cuando vendan los dos, porque pueden dar un financiamiento hasta 18 meses y van a acumular en la declaración anual, pese a que no cobre nada, el ingreso acumulable. Ojo con ese detallito, porque hay dos conceptos que hablamos de ingresos acumulables e ingresos no acumulables. Entonces, eso se da en enajenación de bienes inmuebles y también se da en una indemnización a los trabajadores. ¿De acuerdo? Fuera de esos, todos son ingresos acumulables. Ahora, ¿qué característica tienen los ingresos acumulables? Que se van a sumar en la declaración anual. ¿De acuerdo? Entonces, hay como un primer comentario importante. Ahora, segundo comentario. Regularmente, si yo les preguntara a todos, oye, ¿Recico presenta anual? Pues de entrada me van a decir que no, y es correcto. Eso viene en la regla 3.13.7 desde el año próximo pasado. Sin embargo, esa regla, ¿de acuerdo?, la tienen que relacionar con la regla 3.13.5, ¿de acuerdo? ¿Por qué menciono esto? Porque esa regla 5 cambió para el 2025. De tal manera que si en 2024 un reciclo persona física sale del régimen por cualquier situación, que básicamente son 3, esa regla lo obliga a regresarse desde enero a tributar como régimen general de ley. Y en ese orden de ideas deja de ser reciclo y pasa a actividad empresarial. Luego entonces esa persona presenta declaración anual. No sé si queda claro. Ahora, ¿cuáles son los 3 supuestos en los cuales un reciclo 2024 salía? Por incumplimiento, por omiso y por rebasar 3.5 millones de pesos. ¿Queda claro? Entonces ahí están comentarios interesantes. Ahora bien, segundo comentario, comparando las anuales morales con personas físicas. La anual de personas morales, yo en mis cursos he dicho, tienen aproximadamente un 60% de información precargada, ¿de acuerdo? Y el 40% pues es manual. La persona física tiene un 99% de información precargada, ¿de acuerdo? Solamente van a llenar dos datos, que son como 8 preguntitas, que nada más van a responder sí o no, ¿de acuerdo? Y básicamente los datos informativos obligatorios, ¿de acuerdo? Que si son los 500,000, que si son los 600,000, ¿de acuerdo? Pero fuera de eso, si la información es correcta, nada más la van a validar y la van a mantener, ¿de acuerdo? Entonces ahí prácticamente no van a hacer nada, excepto que editen por las siguientes razones. Primera edición, cuando tengan 2 o más patrones, deben de anular una parte exenta, porque el ingreso exento es por concepto, no por patrón. Vamos a pensar que tienen 2 pensiones, suman las 2 pensiones, una parte exenta. 2 PTUs, suman las 2 PTUs, una parte exenta. 2
aguinaldos, los suman una parte exenta. Ahí sí, porque de lo contrario, ¿de acuerdo? Están aplicando una parte exenta de más. Y todo eso que platico viene en el artículo 93 de renta. Ingresos exentos para las personas físicas. ¿Queda claro? Ahora, otro comentario también importante de esto. No olviden que personas físicas pueden tener un saldo a favor. Y de hecho un comentario que hoy lo escuché vía redes sociales. Hoy el primer día de abril, ¿de acuerdo?, nace la obligación de presentar la declaración anual. El primer día, porque si la presentaban en el 31 de marzo, era una declaración anual extemporánea. ¿Por qué? Porque el periodo es abril, ¿de acuerdo? No como la persona moral, enero-marzo. Persona física solamente, únicamente abril. ¿Se entendió? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque el primer día, según información del SAT, presentaron cerca de 1.100.000 declaraciones. El primer día. Ahora, yo dije entre mí, oye, los mexicanos qué cumplidos. Pero bueno, vean más allá del cumplimiento. Y eso tienen una lectura en esta semana. ¿Y por qué tienen una lectura? ¿Quieren dinero? Para irse de vacaciones. Esa es la realidad, ¿eh? Esa es la realidad, en donde no se trata nada más de enviar por enviar, porque también, aparte de editar la declaración para quitar algunos ingresos exentos, puede venir información que no les corresponda. Han sucedido casos, por ejemplo, que Juan Carlos me timbra a mí y yo no tengo relación con Juan Carlos de subordinación. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Borrar. ¿Sí me expliqué? Ahora, otro punto también, hay conceptos, y ya me tocaron 2 veces, hay conceptos que no vienen precargados. Primer ejemplo, y espero que quede claro, en dividendos. Ya revisé 2 empresas, ¿de acuerdo?, que supuestamente timbran y al revisar la declaración anual de personas físicas no vienen precargados. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Precargarlos. ¿De acuerdo? Cargarlos. Y hay un artículo que deben de tener, pero muy presente en dividendos, que es el artículo 140, primer párrafo. Cuando acumulen un dividendo, el sistema les va a preguntar, ¿quieres, aparte del dividendo, acumular el ICR? Díganle que sí. Es decir, voy a acumular 100,000 más el ICR. ¿Han escuchado el factor de 1.4286? Pues es lo que tienen que hacer, jóvenes, para que tengan el beneficio del acreditamiento. ¿Queda claro? Y si tienen ingresos menores a 3 millones de pesos, escuchen esto, por el efecto del acreditamiento, aun y cuando no tengan deducciones personales, van a tener un saldo a favor. ¿Queda claro? ¿Por qué? Les voy a compartir un ejemplo. Cuando yo acumulo 3 millones de pesos por la piramidación y demás, 3 millones, el contribuyente va a pagar 52,000 pesos y se los voy a demostrar, 52,000 pesos. Entonces, menos de 3 millones tienen saldo a favor. Ahora, alguien se preguntaría, oye, Toño, ¿y puedo hacer hoy algo para bajar la base fiscal del 2024? Claro. El artículo 185 de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que pueden contratar con una aseguradora, ¿de acuerdo?, un plan de pensiones complementario del Seguro Social, primer efecto. Pueden invertir en sociedades de inversión como segundo efecto, o pueden tener una cuenta de ahorro, ¿de acuerdo?, personal. Ahí están 3 ejemplos. ¿Y cuánto pueden ahorrar en esos 3 supuestos? Hasta 152,000 pesos. Y lo van a encontrar dentro de las deducciones personales y lo pueden hacer hoy 2025, retroactivo al 2024. Entonces es muy bueno, porque con eso va a bajar la base, pero tienen que comprar hoy el seguro, tienen que pagar ese dinero y lo hacen deducible el año pasado. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Que cuando se quieran llevar el dinero, pues lógicamente el SAT no les va a dar nada gratis. La pregunta obligada es, oye, Toño, ¿y mañana, pasado que me llevo el dinero, lo voy a acumular? Sí. ¿Queda claro? Ahora, otro punto, hicieron la introducción, porque al final del camino ya estamos en el curso. O sea, aquí la parte importante es que sepan todo lo que está alrededor. El curso pasado, si ustedes lo vieron, y espero que sea parte igual, hubo demasiadas preguntas en el tema de pensiones, jubilaciones, muertes, herederos, donaciones y demás. No quiero pensar que sea diferente ahorita. ¿Por qué? Agregué algunas láminas en donde nada más quiero precisar algunos puntos. Vean, en esa parte, por ejemplo, de lo que son pensiones, hoy un trabajador puede tener 2 o más pensiones. ¿Queda claro? Ahora, ¿por qué menciono esto?
aparte de que nada más restan una parte exenta, ¿de acuerdo? Deben tener mucho cuidado en la pensión por la siguiente razón, porque la ley del impuesto sobre la renta cita en su artículo 93, fracción 9, de manera puntual, que cuando estén en una situación de pensión, les van a dar en una sola exhibición el 5% del Infonavit y el 2% del SAR, ¿de acuerdo? Y ese dinero, así entendido, es un ingreso exento en su totalidad, que es una lámina que agregué. Diferente sería la pensión como tal, porque me pueden dar un pago único de pensión que tiene un tratamiento particular, o me pueden dar mi pensión mes a mes, ¿sí me expliqué? Y la pensión mes a mes, de acuerdo al mismo artículo 93, fracción cuarta, tiene un ingreso exento de 15 UMAS por día, de tal manera que si excede, le retienen impuesto, ¿de acuerdo? Y les tienen que timbrar esa pensión, ¿queda claro? Y para terminar, insisto, esta introducción, llévense como idea, díganle a sus clientes que cuando tengan 2 o más empleadores, ¿de acuerdo? Salarios con asimilables, salarios con pensión, pensión con asimilables, etcétera, etcétera, por el efecto de la tarifa van a pagar un impuesto a cargo, seguro. Aunque el patrón 1 me retenga impecablemente, el patrón 2 me retenga impecablemente, porque al sumarlo la tarifa es progresiva. ¿Se entendió? Y también un tip, aquellos que no trabajaron todo el año, hablando de trabajadores, presenten la anual porque tienen un saldo a favor, porque van a aplicar una tarifa anual y mes a mes aplicaron una tarifa mensual. Entonces son tips que les doy y desde luego cuiden lo que decía Juan Carlos, porque este año va a ser exactamente igual. Trabajadores que estando obligados no presentan anual. Y nada más, el ejemplo es clarísimo, vamos a pensar, vean, vamos a pensar. Otra vez, salarios con reciclo. Reciclo no presento anual porque por lo que ya hemos sabido, no presento anual. Por reciclo, ¿de acuerdo? Ahora, salarios, ¿presenta anual? Sí, aunque tenga salario mínimo. Y vean más la gravedad, en salario mínimo, según el 96, primer párrafo de renta, no me retienen impuesto, porque el salario mínimo es gravado, ¿queda claro? Y el salario mínimo es mayor al propio subsidio, el ISR, desde luego, entonces me da un impuesto a cargo. Pero ¿qué me dice el 96? No retengas. Bueno, no retiene el patrón, pero si yo trabajador presento anual estando obligado, el impuesto ¿quién lo va a pagar? La persona física. No sé si queda claro. ¿Y por qué está obligado el asalariado a presentar declaración anual? Porque hay un artículo que no se les debe pasar, perdón, que es el artículo 98, fracción tercera. Y en ese artículo 98, fracción tercera, en el inciso A dice, salud, dice, los trabajadores están obligados a presentar declaración anual cuando tengan ingresos distintos a salarios. Y reciclo es un ingreso distinto. ¿No se queda claro? Cuidado con ese detallito, Entonces, son de las cosas que tienen que ir analizando para que manden su declaración anual correcta, por favor. Gracias, maestro. Buenos días. Buen día. Fuerte. Esa era una de las dudas que no pude preguntar el curso pasado, por eso estoy aquí otra vez. Maestro, es que precisamente hace un año que se presentan declaraciones anuales de reciclo. Sí. La mayoría de los clientes salió con un impuesto a cargo, pero en cuestión de salarios por las pensiones. Claro. Entonces, como ahorita bien está diciendo usted, salía en ceros en reciclo, esa no la presento, pero entonces sí estoy obligado a presentar por la pensión. Y entonces, bueno, muchos clientes dicen, oye, ya no debo de presentar declaración anual. Sí, pero de reciclo. Claro. ¿No? No, pero reciclo, insisto, que quede claro, la única opción que tienen los reciclos para presentar anual es cuando tienen ingreso en copropiedad. Sí. Nada más. Pero fuera de esos, nadie está obligado. Ahora, eso me lleva, porque puede ser una pregunta, a otra regla, que es la regla 3.13.9. El reciclo, al hacer el cálculo anual sin presentar declaración anual, puede tener un saldo a favor, y es lógico, porque la tasa varía del 1 al 2.5, ¿se entendió? Y no todos los meses facturo lo mismo, por lo tanto, esa regla dice que desde diciembre yo puedo tener saldo a favor y lo puedo solicitar en devolución. Fíjate que habría que checar la regla, y si yo ahorita la checo, dice devolución y no compensación. Entonces, saldo a favor de reciclo, de acuerdo a la regla, no se puede compensar por resolución miscelánea. Por texto del código, sí, artículo 23. A ver, ahorita ubícala.
3, 13, 9. Sí, mi amigo. Sí, sí. Ahora, nada más antes de que la lea Juan Carlos, vean, nada más una pequeña variación. Decía que salarios, al tener un ingreso diferente, presenta anual. Ya ponía el ejemplo de reciclo. Bueno, esa es la regla general. El artículo 150 de renta, donde viene la obligación de presentar declaración anual, dispone una situación particular y dice: salarios puede convivir con intereses. Y si la suma algebraica no rebasa 400,000, salarios con intereses, no presento anual. Ojo, entonces ya tengo un ingreso distinto a salarios que son intereses, pero si la suma no rebasa 400,000, sigo sin estar obligado a presentar declaración anual. Sin embargo, por exclusión, si salarios con intereses rebasa 400,000, sí presento anual. ¿Queda claro? O si los intereses son mayores a 100,000, ¿de acuerdo? Sí presento anual, salarios con intereses. Entonces, que tengan mucho cuidado con ese detallito, porque ya vimos un escenario diferente. Charlie, ¿ya lo tienes? Sí, pero la 3.13.9. Ajá. Ok, a ver. Entonces, ok, ubícalo, por favor. Bueno, entonces, dicho eso, nada más tengan cuidado quiénes sí presentan anual y quiénes no, ¿de acuerdo? Sale. Entonces, maestro, mande usted. Perdón, entonces tendríamos que estar vigilando lo que nos acaba de decir. Claro. Si rebaso o no los 400. Totalmente, claro. Sí. Ahora, cuando yo digo intereses, entiéndase intereses reales, que tienen que solicitar una constancia. Y esa constancia los bancos la tuvieron que haber emitido en el mes de enero, ¿de acuerdo? Que por procedimiento los bancos no hicieron nada, la emiten en febrero, ¿de acuerdo? Entonces, esa constancia es anual, donde dice interés nominal, interés real y retención. Entonces, ustedes van a acumular el interés real, que debe de venir precargado. Ahora, también cuidado con eso, porque tengo un cliente que está en ese supuesto, perdón, ya pateé tu bolsa. Un cliente haciéndose el loquito me dice: oye, Toño, estas son todas mis constancias y vienen ya precargadas. Revisen las constancias, porque la constancia puede tener mal el RFC. Y si tiene mal el RFC, no va a venir precargada. No va a venir precargada. Entonces, ahí la captura es manual. ¿Queda claro? Porque al final del camino sí tuvieron el interés, pero como está mal el RFC, pues se tuvieron que haber anticipado con el banco. Cambia la constancia. ¿Se entendió? Es más, ahorita pueden solicitar el cambio de constancia. ¿Sale? Estamos en tiempo. Pero si no, por favor, cárguenla. Alguien me dice, y nada más para que vean hasta dónde podemos llegar: oye, Toño, a mi patrón le cancelaron el certificado de sello digital, les embargaron las cuentas bancarias, que es algo muy común, entonces no timbró la nómina. Nada más, no timbró la nómina. Y yo quiero presentar declaración anual, ni te preocupes, carga la información de manera manual. La bronca es para el patrón, yo cumplo, porque finalmente pisó mi cuenta bancaria. ¿Sí se entendió? Entonces, ojo con esos detallitos, Debe de ser lo más exacto posible para que no haya problema. ¿Sale? Por favor, adelante. Pero lo que pasa es que cuando cargas de manera manual toda esa información, ajá, y llegas a tener saldo a favor, no te lo aceptan, o sea, no te dan ese saldo a favor, porque dicen que tienen que validar con la persona moral todos esos recibos. Ok, fíjate qué buena pregunta, qué buena. Y yo pregunto, ¿y dónde está escrito eso que tú me dices? Fíjate nada más, o sea, yo nada más comento, ¿dónde está escrito eso que dice el contador? Les ayudo, en ningún lado. En ningún lado, porque de acuerdo al artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente dice que es obligación del SAT devolver los saldos a favor, como primera idea. Y como segunda idea, hay una jurisprudencia en materia de amparo que dice que la autoridad está obligada a devolver el saldo a favor del contribuyente. ¿Queda claro? Sin embargo, ¿dónde está una situación de riesgo? Que si procede el saldo a favor, o es más, si te lo devuelven y no procede, el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación te puede revisar ese saldo a favor, pero ya como facultades de comprobación. Pero de entrada estoy de acuerdo contigo, y es lógico, ¿verdad? No hay CFDI, no hay retenciones, ¿de acuerdo? Al final del camino, pues no te devuelvo, ¿queda claro? Pero entonces es bronca del patrón, no mía. No sé si queda claro. O sea, porque la ley nunca dice esa parte. Mientras te quedas sin el saldo a favor. Bueno, no tanto, porque me peleo con el SAT y obligo que me lo devuelva. Obligo que me lo devuelva, ¿de acuerdo? Y a propósito de devoluciones, nada más para que tengan el escenario, porque es mucha información.
La regla, apúntela porque es una regla que la deben tener, pero muy, muy, muy presente. La regla 232, vigente para este año, dispone, escuchen esto, que el saldo a favor hasta 10,000 pesos procede de manera automática cuando manda la declaración con la contraseña, con la CIEC, ¿de acuerdo? Entonces, se puede mandar hasta 10,000 pesos. De 10,001 a 150,000 la debes de mandar con la firma electrónica. Y esa misma regla dispone que puedes mandar con la contraseña en ese segundo escenario siempre y cuando venga precargado el nombre del banco y tu clave interbancaria. ¿Queda claro? Y todos los saldos a favor arriba de 150,000, devolución a través del formato, ya no va a ser automático, arriba de 150,000. Y únicamente tiene que ser ejercicio 2024. ¿Queda claro? Y otro plus, pueden presentar su declaración anual hasta el 31 de julio para que tengan la devolución automática. ¿Queda claro? Hasta el 31 de julio para efectos de la devolución. No quiere decir que haya prórroga. ¿Queda claro? Porque el plazo es abril. Por favor, pregunta. Contador, fíjese que yo tengo 2 clientes que las constancias me las emitieron como público en general y es una cantidad importante. Entonces, la recomendación es acumularlos de forma manual. Ajá. Y la otra, el banco me está acumulando, tengo CFDIs emitidos de varias cuentas que están duplicadas. ¿Ahí qué se puede hacer? ¿Reclamarle al banco? No, si están duplicadas, pero analicen bien la información, anula una o borra una y haz la aclaración con el banco. Porque el banco se lava las manos, honestamente se lava las manos. Yo en mi despacho, que es muy, muy parecido, yo también tengo intereses. Pero a diferencia de las personas físicas, las personas morales acumulan el interés nominal, las personas físicas acumulan el interés real, que quede claro, excepto que sea persona física con actividad empresarial, ahí acumulo el interés nominal, nada más para precisar. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque mes a mes, fíjate bien, yo mes a mes en el estado de cuenta tengo el interés, ahí viene reflejado el interés, entonces yo lo considero en pago provisional, solicito mi constancia anual que me la tiene que dar y no coincide. Entonces, ¿yo dónde me amparo? En el estado de cuenta, porque ahí pisó el banco, estamos de acuerdo, y ya después declaro esa cantidad y reclamo al banco que ya no hay coincidencia, pero el banco no sabe y se lava las manos. Entonces, ahí haz tu moción para ver qué te dice el banco, pero se va a lavar las manos como Poncio Pilatos. Gracias. Bueno, ok, entonces vamos a iniciar, jóvenes, previo el comentario, vamos a arrancar. Vean, obligación de presentar declaración anual, artículo 150 de renta, y viene todo. Exención de presentar declaración anual, no es lo mismo exención que estar relevados, que quede claro. Exención, por ejemplo, persona física hasta 400,000 pesos estoy exento, ¿de acuerdo? Más de 400,000 estoy obligado. Sin embargo, vamos a ver otra regla que dice que yo puedo no presentar declaración anual siempre y cuando cumpla con estos 3 requisitos. Primer requisito, número 1, que se timbren los CFDIs, ¿de acuerdo? Segundo requisito, que no tenga saldo a cargo en la anual, ¿de acuerdo? Ahí está otro requisito. Y tercer requisito, ¿de acuerdo? Que no tenga ingresos por jubilaciones, pensiones o haberes de retiro. Ahora, ¿cuál es la bondad de esa regla miscelánea? Que puedo tener más de 400,000 pesos, pero de un solo empleador. Esa es la condición, un solo empleador. ¿Qué quiere decir? Yo del patrón 1 cobro 1,000,000, cumplo los requisitos, no presento anual. Del patrón 1 cobro 2,000,000, cumplo los requisitos, no presento anual. Estoy exagerando, pero es cierto. ¿Se entendió? Entonces por ley, estoy obligado, por regla miscelánea me quitan la obligación. Estoy relevado, ese es el nombre técnico. ¿Sí se entendió el comentario? Y si no, ahorita te doy la regla, Tere, no comas ansias. Bueno, punto 4, la importancia de los CFDIs en la declaración anual. Hay CFDIs para todos, para todo, ingresos, deducciones, etcétera, etcétera. Bueno, hablando por ejemplo de deducciones, aquí un comentario que es sano. Cuando ustedes tengan CFDI
y cuando estén comprando, pagando una perpetuidad, ¿de acuerdo? Estén pagando la perpetuidad, aunque lo paguen y tengan el CFDI, mientras no utilicen ese servicio, no es deducible para efecto fiscal. Gastos de funeral, ¿sí queda claro? Hasta que realmente vayan por los pies para adelante. ¿De acuerdo? Cambio de domicilio, dice Tere. Sale. Entonces, ahí es un comentario importante. Ahora, segundo comentario también, fíjense, en arrendamiento. Hoy por hoy eso ya debe de estar todo planchadito, ¿eh? En arrendamiento pueden tener lo siguiente: gastos con comprobante y gastos con, bueno, deducción ciega con el impuesto predial. ¿Es uno o es otro? ¿Se entendió? Y en diciembre pudieron haber cambiado de opción. ¿Por qué menciono esto? Porque el arrendador, ¿de acuerdo?, puede tener dentro de las deducciones pagos por salarios, por honorarios y por comisiones. ¿Queda claro? Y obviamente están timbrados. Pero ¿cuál es el punto? Que la ley de renta, en el capítulo que habla de los requisitos de las deducciones, solamente permite deducir esos gastos hasta el 10% de los ingresos facturados. No más, no más. Vamos a pensar que yo declaro 1 millón de arrendamiento, 1 millón. El 10% son 100,000 y le pago a mi contador 150,000, ¿cuánto deduzco? 100. ¿Queda claro? Ojo con esos detallitos, ¿eh? Ahora, fíjense, hablando de deducciones en arrendamiento, vamos a pensar que yo me compro un coche y lo quiero deducir en arrendamiento y quiero acreditarme el IVA al arrendamiento. ¿Procede? Un coche. La respuesta es no, porque no está permitido por ley. No hay nada más, ¿eh? Porque en arrendamiento son deducciones muy precisas. Ahora, termino el comentario. El reglamento de renta, que son de los valores agregados en la anual, permite lo siguiente: que cuando yo tengo exceso de deducciones por arrendamiento versus pérdida fiscal, la puedo restar de la base de cualquier otro concepto, en la anual desde luego, excepto en salarios, honorarios y en actividad empresarial. Y hagan las combinaciones que quieran: arrendamiento con, por ejemplo, dividendos, arrendamiento con intereses, arrendamiento con enajenación de bienes, arrendamiento con adquisición de bienes. No sé si me van siguiendo. La pérdida, lo exceso de un concepto lo resto en otro. Y la base baja, excepto en salarios, honorarios y actividad empresarial. Entonces tienen que ir checando en qué supuesto están para aplicar lo correcto. ¿Se entendió? Pero finalmente todo tiene CFDI. Pero bueno, seguimos. Sale. Vean, ingresos acumulables en la anual, todos excepto reciclos. ¿De acuerdo? Y aquí cuidado, y me brinco tantito, cuidado con plataformas tecnológicas. Hay una regla en plataformas, ¿de acuerdo? Hay una regla en plataformas que la deben tener, pero puntualísima, y es la regla 12.3.13. 12.3.13. Esa regla dispone lo siguiente: que cuando yo tenga ingresos de plataformas, ¿de acuerdo?, la plataforma me retiene el ICR y el IVA. ¿Se entendió? Pero puedo tener ingresos distintos o diferentes a la plataforma. Vamos a pensar que yo cobro de manera directa. Entonces, al cobrar de manera directa, esos ingresos no entran en plataforma. Creo que hasta ahí estamos bien. Sin embargo, el punto central, ¿cuál es? ¿Cómo presento mi declaración provisional y anual? Porque siempre va a haber un rubro, una etiqueta. Dicen, pues decláralos en plataformas. No. Cuando tenga ingresos distintos a plataformas o cobrados de manera adicional, escuchen esto y que quede claro, se declaran como régimen general de ley. Entonces, en la anual no van a llenar plataformas. ¿Qué van a llenar? Régimen general de ley. ¿Quedó claro? Cuando en la práctica presentan dos declaraciones, una por plataformas y otra por régimen general de ley, eso es absurdo y lo que sigue. Entonces, estoy viendo todos los escenarios, todos los escenarios. Y al decir régimen general de ley, pues la mecánica ¿cuál es? Ingresos cobrados menos deducciones autorizadas. ¿Me explicó? Me da mi ingreso grabado, esos ingresos grabados los sumo a los otros ingresos, salarios, honorarios, arrendamiento, etcétera, etcétera. ¿Queda claro? Sale, bien. Tengan cuidado con todo esto, ¿sale? Bien. Datos informativos obligatorios. Aquí les voy a acompañar una lámina en donde cuando tengan donativos u otorguen donativos, deben checar lo que diga el Código Civil, que muchos estamos ahí, Yo, por ejemplo, puedo decir, pues a mi hijo le doy, por ejemplo, su mesada.